No es un hecho muy conocido el que el Titanic, aquel buque insumergible que se sumergió en su primera travesía oceánica, fue construido a semejanza de un barco gemelo, aunque algo más ligero llamado Olympic. Al ser botado, el Olympic chocó con el crucero británico Howe y tuvo que ser llevado a los astilleros de Belfast para su inmediata reparación. Pero esta no es la única casualidad o coincidencia notable relacionada con el Titanic. En una novela escrita en 1898 por Morgan Robertson, titulada Futilidad, se narraba el hundimiento del buque transoceánico de lujo Titán, calificado de insumergible, al chocar contra un iceberg en aguas del Atlántico. Una noche de abril, en la novela, como en el caso real, la ineficacia de los planes de salvamento, la carencia de un número suficiente de botes salvavidas y la extrema frialdad del agua hacen perecer a todos los viajeros. Lo curioso del caso es que esta novela fue publicada 14 años antes de que en 1912 ocurriese el verdadero hundimiento del Titanic. Y aún más, parece ser que en 1935, 23 años después del hundimiento del Titanic, William Reeves, marinero nacido precisamente el mismo día en que se hundió el transatlántico, que estaba de guardia en su barco, tuvo un extraño presentimiento e hizo detener la marcha al cruzar una zona del océano Atlántico, cercana a donde se había producido en 1912 aquella terrible catástrofe. Al observar detenidamente la zona, se comprobó que aquella parada había sido providencial, puesto que el buque estaba en rumbo de colisión con un gran iceberg. Lo más curioso de todo es que este tercer barco se llamaba Titanian. Hay ocasiones en que la historia parece rizar el rizo de la verosimilitud. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido al rey Humberto I de Italia, que vivió entre los años 1844 y 1900. Por cierto, día de 1900 se asombró al observar que el propietario del restaurante donde cenaba tenía un gran parecido físico con él. Impresionado por la coincidencia, le mandó llamar y comprobó aún con mayor sorpresa que ambos habían nacido el mismo día del mismo año, el 14 de marzo de 1844. Que el propietario estaba casado con una mujer que tenía el mismo nombre de pila que la reina, Margarita, y que había abierto su establecimiento el mismo día que el rey era coronado, 9 de enero de 1878. Simpatizando con él ante tantas coincidencias, el rey invitó al propietario del restaurante a asistir al día siguiente, 29 de julio de 1900, a un festival atlético que su majestad iba a presidir en Monza. En pleno acto deportivo, poco después de que el rey fuera informado de que el retraso de su invitado se debía a que había sido asesinado a balazos aquella misma noche, el anarquista Gaetano Bresci disparó sobre el monarca matándole. En cierta ocasión, el erudito francés Jean-François Champollion, que vivió entre los años 1790 y 1832, visitaba el Museo de Turín, cuando en uno de sus almacenes encontró una caja que contenía restos de papiros. A la vista de que nadie sabía decirle de qué se trataba exactamente, y viendo que estaban clasificados como material inútil, comenzó a investigar los fragmentos, reuniéndolos pacientemente y ordenándolos, resultando que se trataba de la única lista existente de la dinastía egipcia, con los nombres y cronología de los faraones, un documento de incomparable valor histórico. Los norteamericanos, aficionados como ellos solos a la búsqueda de coincidencias en la vida de los personajes ilustres,
han señalado una numerosa lista de ellas en las respectivas biografías de los presidentes Abraham Lincoln, que nació en 1809 y murió en 1865, y de John Fitzgerald Kennedy, que vivió entre los años 1917 hasta 1963. Para empezar, ambos fueron elegidos congresistas en 1847 y un siglo después, es decir, en 1947, respectivamente, y designados presidentes en 1860 y 1960. Los dos medían 1,83 metros de estatura y sus apellidos tienen 7 letras. Sus secretarios apellidados respectivamente Kennedy y Lincoln les aconsejaron no ir a los lugares donde ambos fueron asesinados. Los dos magnicidios ocurrieron en viernes y ambos estadistas recibieron balazos en la cabeza, disparados de atrás y en presencia de sus mujeres, las cuales, por cierto, perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. El asesino de Lincoln, Booth, disparó sobre él en el Teatro Ford y se escondió en un almacén. El de Kennedy, Oswald, le disparó cuando viajaba en un automóvil de la marca Ford, modelo Lincoln, desde un almacén, ocultándose en un teatro. Los magnicidas, cuyos nombres completos tenían 15 letras en cada caso, eran sureños y habían nacido en 1839 y 1939, y ambos fueron asesinados a su vez horas después de cometer los magnicidios, sin haber confesado su autoría. Los dos presidentes fueron sucedidos por los vicepresidentes Andrew y Lyndon Johnson, que eran senadores, demócratas sureños, y nacieron respectivamente en 1808 y 1908. ¿Será esto puro azar? Para concluir por el día de hoy, veamos esta coincidencia. Hugh Bradley, presidente de la empresa farmacológica Dr. Mayer Laboratory, visitó en el invierno de 1928 las instalaciones de un periódico de la ciudad de Elkhart, en el estado norteamericano de Indiana, coincidiendo con una fuerte epidemia de gripe. En el curso de la visita observó que ninguno de los empleados del periódico sufría los síntomas de la enfermedad. Comentando la curiosa circunstancia con el director de la publicación, este le contó que ello era resultado de que había hecho que todos tomasen un remedio casero de su invención, consistente en una mezcla de aspirina y bicarbonato a partes iguales. De vueltas a su empresa, Berkeley encargó a uno de sus químicos, Maurice Trenner, la fabricación de una pastilla con esta combinación. De esta forma, tan casual, nació en 1931 el Alka-Seltzer.